Buenos días. En este video vamos a hablar sobre un tema fundamental para el ejercicio responsable del periodismo, la ética en la cobertura de crisis humanitarias. En situaciones como desastres naturales, conflictos armados o emergencias sociales, la información que se infunde puede influir directamente en la manera en que el público entiende la gravedad de los hechos y en cómo se percibe en las personas afectadas. Por eso, la labor del periodista exige sensibilidad, responsabilidad y un profundo respeto por la dignidad humana. Para profundizar en este tema, contamos con la presencia del magíster Mario González, quien nos ayudará a comprender por qué la ética debe ser un pilar fundamental en estas coberturas y cómo los comunicadores pueden mostrar la realidad sin caer en el sensacionalismo. Muy buenas tardes. Aquí estamos en una entrevista con el profesor Mario González y en esta oportunidad le vamos a hacer unas preguntas. Profesor, ¿por qué usted cree es importante que el periodismo sea ético cuando ocurre una crisis humanitaria? El periodista debe tener un comportamiento ético no solamente cuando se produce una crisis humanitaria. En todo momento el periodista debe estar guiado por lo que llamaba Kant, en el sentido que debemos actuar por los imperativos categóricos. ¿Qué son los imperativos categóricos? Son las normas, son las leyes universales que todo el mundo aspira. Por ejemplo, un periodista debe aspirar a decir siempre la verdad, porque, porque la verdad, ese saber la verdad, ese conocer la verdad, es un deseo de muchísimos, y lo que es deseo de muchos también puede ser del periodista, debe ser del periodista. Entonces, en ese sentido, el periodista siempre informará con la verdad, con honestidad, y digo honestidad porque el periodista no solamente debe decir la verdad, sino que la honestidad consiste también en hacer el mejor esfuerzo posible para que la noticia llegue al mayor número de personas, para que la noticia, la información periodística eduque, que la información periodística tenga un impacto positivo en la sociedad. Y también negativo, puede ser negativo, porque no todo es brillante para el periodismo. Hay situaciones en donde la objetividad, la honestidad, más que objetividad, la honestidad que se impone en el momento de informar. Ok, profesor. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede un periodista mostrar realidad sin caer en el sensacionalismo? Ah, el, Cuando preguntaste en qué momento, o mejor, cómo informar, el periodista cómo debe informar en el momento de una crisis humanitaria, allí es cuando, por ejemplo, funciona eso de no convertir la tragedia humana en un espectáculo, ¿no? Decíamos hace un momento que muchas veces el periodista se ve tentado a conquistar lectores, a conquistar el público, a ganar posición, la primicia frente a otros medios y estar más activo y presente en la memoria popular. Entonces, a veces, por ejemplo, cede a noticias morbosas, a espectacularización de las noticias sencillas, ¿no? Si, si una persona fue mordida por un perro, seguramente a nadie le llama la atención, pero el periodista en su afán
de conquistar los públicos, muchas veces se deja llevar y puede informar que un hombre mordió a un perro, ¿no? Provocando pues un impacto con esa noticia en el público, ¿no? Que la pueden tomar de distinta manera, pero que ya distrae y no ofrece una información fidedigna, no es honesta y tampoco es fiel a la realidad. Es una distorsión de la realidad, es una distracción del público, pero también es una, ¿cómo llama esto? La UNESCO llama esto una forma de desinformación, porque sea por error o por, y aquí la desinformación es perversa, ¿no? Cuando se planifica y se piensa y se informa pretendiendo precisamente producir un efecto que a mí me conviene, pero que le hace daño a todo el mundo. Bueno, profesor, para terminar, ¿qué consejo le daría a los jóvenes periodistas que cubrirán este tipo de situaciones? A ver, creo que recomendarle lo que son los universales, lo que son las clásicas recomendaciones que se le hace a un periodista. Desde siempre, desde el viejo periodismo hasta el día de hoy, tienen plena vigencia, por ejemplo, lo que estamos conversando, decir la verdad, informar con la verdad. Informar con la verdad es informar objetivamente los hechos, tal cual se produjeron en la realidad. Pero de repente es muy difícil informar la verdad porque muchas veces no sabemos qué es la verdad, ¿no? ¿Qué cosa es verdad? Un grupo de trabajadores que tomó una fábrica, ¿no? Entonces yo decido informar eso. Un grupo de comunistas tomaron las fábricas para destruir el orden social. O viene otro y dice, no. A ver, no, malditos los empresarios están reprimiendo a los trabajadores, ¿no? Suprimiendo sus libertades, sus derechos, etc. Y por lo tanto están maltratando a los trabajadores, están violando los derechos. ¿Cuál es la verdad ahí, no? En fin, es muy problemática. Por eso es que hay que informar con la verdad en el sentido que hay que ser leal a los hechos, ¿no? Y en segundo lugar, el periodista debe sopesar que también él es una persona que tiene simpatías, que tiene inclinaciones, inclusive que tiene traumas o experiencias que hacen que su mirada del mundo de repente sea distinta. Él debe tratar de liberarse de esas influencias no propias de uno mismo, las creencias, la religión, los prejuicios, etc., de manera que a la hora de informar uno se esfuerce, a la hora de informar uno sea honesto. No importa muchas veces la objetividad, pero la honestidad seguramente va a producir un producto, una noticia de una mayor y mejor calidad. Otro consejo es, por ejemplo, contrastar la fuente. Contrastar la fuente. Nunca publicar un rumor, nunca publicar un trascendido. No. Dicen que, pero ¿quién lo dijo? Entonces eso es fundamental, contrastar las fuentes. Segundo, es el diario El Comercio, que, bueno, ya es un periódico que está, digamos, en una situación muy difícil. Sin embargo, ellos tienen un eslogan prefieren no publicar una primicia antes que darla sin antes haber pasado esa información por la contrastación, por la corroboración, por la calidad también de fuentes que la producen. Eso es un consejo fundamental, es decir, no ceder pues al sensacionalismo, no ceder
a la lucha por el mercado y desprestigiarse al no informar honesta y objetivamente al público. Bueno, otro consejo es que nunca los periodistas deben separar la economía del periódico de la labor periodística. Son dos cosas fundamentales. Un periódico sin dinero no puede ser una buena industria. El periódico como industria no puede dejar de ser periodística, tiene que seguir siendo periodística, no puede convertirse en una fábrica o en una industria de la mentira o de la información, no, tiene que ser un diario que informa a la sociedad y orienta la opinión de los ciudadanos. Pero para eso se supone que el periodista, como te decía al principio, debe practicar esas normas universales que todo el mundo las conoce, todo el mundo las sabe, ¿no? Decir la verdad, contrastar una información, actuar, ¿no?, solidariamente. Ser solidario significa pues identificarse con el público y también ver en uno el impacto que puede tener una información que, así como a mí me podría producir un daño, también le va a producir al público. Entonces hay que ser muy responsable y ético a la hora de informar y hacer periodismo.